Buenos días, chiques. ¿Cómo están? Eli, ¿cómo va? Muy bien, ¿ustedes? Te vamos a recibir como es merecida a la columna. Muchas gracias. Lindo estar aquí de vuelta. ¿Qué nos trae? Por Hoy, ¿qué nos traemos? En principio, mira, voy a contar un poquito. En principio vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Sí. Este término que está tan en auge últimamente. Pero ando con problemas de amores. Ah, claro, no. Así que no vamos a hablar Y de dije, mejor vamos a hablar de otra cosa. Porque es muy temprano para que yo me ponga a llorar. Entonces dije, bueno, quizás no estoy como para encarar esta columna hoy, lo cual también habla un poquito de la responsabilidad afectiva. También pasa un poco por esto de aceptarnos cuando podemos y cuando no podemos. Ahí va. Así que me decidí mejor encarar un tema que teníamos que traer eventualmente, porque es un tema muy importante cuando hablamos de ESI y vinculaciones, que es sentarnos a charlar acerca de la identidad de género. También un tema que está en auge, hace millones y millones de años, digamos. Pero acá me acerco con dos tipos de manera de interpretarlo. Por un lado, la interseccionalidad, que un poquito estuvimos charlando en la última columna. Y por el otro lado, el elemento performático sobre la identidad de género, que vamos a ir a hablar un poquito más de qué es una performance en principio y cómo la entendemos cuando hablamos de identidad de género. Entonces, lo primero vamos a hablar un poquito de qué es la intersección cuando hablamos de las teorías de género. En principio, entendemos la palabra como es el punto de encuentro de dos o más cosas que de manera lineal se encuentran, ¿no? Dos o tres líneas que se cruzan, el punto en el que encontramos el encuentro de esas líneas, eso se llama intersección. Como el centro de una X. Como por ejemplo el centro de una X, exactamente. O lo podemos definir como el lugar de encuentro o por donde se cortan dos sólidos que se encuentran los unos con los otros, ¿no? Si tenemos dos círculos, los encontramos, el círculo que forma la unión de esos dos círculos, eso es la intersección. Que de hecho va a tener, si se tocan en un solo punto, una intersección, pero si se meten más, va a tener más intersecciones. La intersección va a ser más grande y pueden incluso ser más de un sólido o más de un círculo, ¿no? Claro. Y sí, el famoso meme que tenés que, no sé, combinar las ganas de salir con estoy viejo, con estoy pobre. Me quedo en casa. La intersección, nada. La intersección es, me quedo en Netflix, mirando Netflix en casa. Claro. Exactamente, porque tomando este ejemplo que nos traes tan acertado, digo, es el encuentro de varias variables y cómo y cuál es el resultado de esta suma de variables, ¿no? Suma no es una palabra muy feliz para hablar del término, más adelante voy a explicar por qué, pero disculpen. Pero en principio vamos a entender de esta forma la intersección. ¿Por qué es importante entenderlo cuando hablamos de identidad de género? Bueno, esto es un término y una manera de entender la sociedad, una manera de analizarla, de verla, la sociedad, la política y nuestro habitar en el mundo en la experiencia humana. Digo, todas las cosas que nos pueden llegar a atravesar viviendo, ¿no? En determinado tiempo y espacio. Digamos, estas maneras de interpretar la identidad de género, este aporte, esta herramienta, vienen desde los feminismos negros, en principio, ¿no? Allá por el 1851, Sojourner Truth se preguntaba a ella ya, ¿acaso yo no soy una mujer? Cuando, digamos, cuestionaba toda las opresiones que vivió por ser mujer y por ser negra, ¿no? Que no son las mismas que pueden llegar a sufrir una mujer blanca,
sobre todo en esa época en donde las primeras olas de los feminismos estaban llegando, digamos, incluso más adelante, cuando ya se internaliza un poco más el término de la interseccionalidad, en donde de repente quizás las mujeres feministas de la época, estamos hablando de los 70, los 80, incluso más tiempo más atrás, iban a protestar, ¿no? Salían a la calle, pero dejaban a sus criadas negras cuidando a sus familias. Claro. Digo, ¿no? Y por eso mismo desde estos feminismos vienen a dar este aporte y a dar esta mirada interseccional para que entendamos las opresiones y para que comprendamos la complejidad, ¿no? De que no es solamente un factor el que nos afecta cuando vivimos, son un montón. Ujú. Y estos factores no son divisibles, no son sumables. No es como, bueno, yo soy Eli, travesti, blanca, clase media, más disléxica, más... No puedo separar una cosa de la otra, porque suceden interseccionalmente, Ujú. digamos, porque mi identidad Claro. es el punto de encuentro de todas estas cosas que me atraviesan. Claro. Sí, Digamos. son como los roles que uno tiene en la vida, digamos, no dejas de ser padre por venir a la radio. Yo, en mi caso, digo, o sea, si no sería una esquizofrenia. Tal cual. Y esto que mencionás vos sobre, por ejemplo, en tu caso que te habita la paternidad, que te habita esta responsabilidad que tenés con una persona que depende de vos, es algo que te habita y que te atraviesa al mismo tiempo que te atraviesa que seas varón cis, que te Claro. atraviesa tu piel blanca, la sociedad en donde vivís, el lugar donde vivimos, si somos extranjeros o no. Digo, hay un montonazo de cosas y es importantísimo, y esto nos trae la mirada interseccional que a mí me parece tan rica y tan honesta en un montón de aspectos cuando hablamos de identidad de género. ¿Bien? Sobre todo por los temas de clase y de raza, que es fundamental entenderlos cuando hablamos de la construcción, ¿no? De nuestra identidad de género. El término en sí, en 1989, Kimberly Williams lo acuna más académicamente, ella era una académica estadounidense, y lo define como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Bien, justamente esto, ¿no? Y una de las cosas interesantes de entender el tema de la opresión y el privilegio es que no hay nada que nosotros podemos hacer con eso. Está. No hay nada que yo pueda hacer. Yo soy una chica blanca y eso no va a cambiar nunca. Digamos, por más de que yo me encuentre en un montón de otras categorías, no lo voy a entender. Digo, en el sentido de que el otro día escuchaba a Micaela, que es una travesti de México que sigo mucho. Ella tiene una mirada muy crítica hacia los feminismos blancos, a los feminismos que no son decoloniales, digamos. Y en su momento la escuchaba decirse: yo soy travesti negra, mi identidad de género es travesti negra, esto no es algo que yo pueda separar de mi vida. Mi construcción de identidad de género está profundamente interpelada por el hecho de que soy una negra viviendo en México, es así. Digamos, y yo no hay nada que pueda hacer al respecto, digamos. Y de esto se trata justamente entender el aporte, la herramienta de la mirada interseccional cuando hablamos de la construcción de la identidad de género, ¿no? Y en este sentido, algo que a mí siempre me llega cuando empiezo a hablar cuando empiezo a pensarme interseccionalmente, es que, digamos, el ser es identificación, ¿no? Yo soy con lo que me identifico y al mismo tiempo las identificaciones son construcciones a lo largo del tiempo. Digo, ejemplo, vamos a suponer, soy un chico gay y no necesariamente dejo de serlo si tengo una vinculación romántica sexual con una chica. Digo, yo no soy lo que hago, yo soy lo que soy. Soy con lo que me identifico, digamos. Y cuando lo pensamos de esa manera, ahí se abre el increíble abanico
¿no? Que cada persona, que a cada persona habita al momento de construir su identidad de género, digamos, y todas las cosas que nos rodean, digamos, y que, digamos, nos rodean porque existen en el mundo, digamos, no hay nada que podamos hacer al respecto sobre las desigualdades sociales, digamos, o sobre las injusticias sociales, digamos. Tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos con eso, pero nunca decir, bueno, pero yo no hay nada que pueda hacer para dejar de sentir identificación en ciertos lugares, digamos, Claro. y eso es así, digamos. Y el otro punto, digamos, para entender la identidad de género, que a mí me parece importantísimo, es el ala performática de la identidad de género. Que esto es un término que a veces puede llegar a ser muy confuso. Y quiero ver si le puedo... Sí, porque me da la sensación de que es algo un poco más complejo que la mera expresión del género, digamos. Exactamente. Vamos a partir de... pará, antes que esto, me voy a meter... casi me salté un párrafo importantísimo. Cuando hablamos de la intersección, ahora vamos con la performance. Cuando hablamos de la intersección en la construcción de la identidad de género, yo entiendo que la identidad de género no es precisamente algo que es, sino más bien que sucede, ¿no? Ajá. Digo, para yo ser quien soy necesito, somos seres sociales, necesito vivir en interacción. Si no hay nadie que me interprete, yo no soy otra cosa. Entonces yo no soy una travesti, no soy nada. Digamos, no es algo que es de por sí, sino es algo que sucede. Es más como un accionar, una interacción. Y esta interacción la vamos a encontrar en la intersección de la historia, la cultura y la corporalidad. Claro, es algo que está cuando está haciendo, si no si está quieto no es nada. Exactamente. O sea, lo mismo se aplica a cualquier otra cosa, digamos. Entender el género como una expectativa social, Claro. como una experiencia social humana, digamos. Digo, ¿por qué creo que se encuentran estos tres puntos en principio? Porque entendemos que cultural, en principio, porque va a depender de en qué lugar del mundo estés y qué cultura habites, y ahí van a empezar a cambiar lo que es esperado de un varón, lo que es esperado de una mujer, lo que es esperado o cómo son las vivencias de, por ejemplo, las disidencias sexogenéricas, dependiendo de tu cultura. Y cuando hablo de experiencias me refiero a que pensemos que hay algunos países que condenan la homosexualidad. De hecho, hace poquito me enteré que, no me acuerdo en qué lugar de Medio Oriente, se aprobó una ley de condena a 15 años de prisión a las personas homosexuales y transexuales. Digo, pero aparte del drama matutino, a lo que me refiero es que el género tiene parte de... lo atraviesa la cultura porque diferentes culturas hablan de diferentes maneras, ¿no? De construirse varón, diferentes maneras de construirse mujer. Digamos, no es lo mismo habitarlo acá que habitarlo en cualquier otro lugar, China, Japón. Digamos, la cultura es constructor de sentido al momento de hablar de identidad de género. Porque son esperadas distintas cosas. Digo, en nuestra cultura es esperado que un varón tenga el pelo corto. Pero quizá en culturas orientales es súper normal que los varones tengan el pelo largo. ¿Por qué? Porque el significado que se le da al cabello o al pelo es distinto al que le damos nosotros. También sigo a una youtuber china que ella comparte mucho de su cultura y comentaba que, por ejemplo, el cabello es algo que para la cultura general allá lo interpretan como, digamos, todo tu cuerpo es un regalo de tus padres. Digamos, intervenirlo es como una especie de falta de respeto hacia lo que te dieron. Por eso es normal que en esas culturas las personas lleven todas el pelo largo, porque es una manera de cuidarlo, es una manera de respetar lo que te dieron, digamos. Y es súper normal que un varón cis heterosexual tenga el pelo largo. Y nadie lo cuestiona y en ningún momento nadie dice nada, porque en su cultura es normal que eso suceda. En la nuestra no, por ejemplo. Y te puedo asegurar que el 99% de los varones que conoces tienen el pelo corto. Y esto no es coincidencia, digamos, pareciera, pero no es coincidencia. Yo me di cuenta que la observación siempre recae mucho sobre
sobre los niños. Digamos, el niño que tiene el pelo Claro. largo, generalmente, digamos, es como que algo te van a decir. O sea, ya por ahí con los adultos hay como un poco más de... Jodelo y te Es mete una hippie, a piña. lo supo, ¿viste? Una cosa así. O algo así. Me encantó. El otro, digamos, aspecto que atraviesa interseccionalmente, digamos, la construcción de la identidad de género es el histórico. A medida que cuando miramos para atrás, nos encontramos con que distintas cosas eran esperadas de hombres y mujeres, ¿no? De repente, cuando miramos para atrás, un hombre con taco y peluca no era algo tan distinto, no era algo tan fuera de lo común, ¿no? En ciertos lugares, en ciertos países o en ciertas culturas. Pienso en, por ejemplo, el significado que le damos a los colores. Antes, el color rosa, que hoy lo asociamos inmediatamente, hegemónicamente con la feminidad, antes se asociaba mucho con la masculinidad porque era un color que venía del rojo, ¿no? Y era un color que en épocas, estoy hablando de los 1500, si no me equivoco, si alguien conoce más exactamente la fecha, por favor le invito a comentarla en los comentarios del video. Pero a lo que voy, digo, antes sucedía esto muy comúnmente en que a los niños se los vestía, hablando de las infancias, a los niños se los vestía de rojo y a las niñas de azul, porque el azul era un color que se interpretaba mucho más con la calma, la serenidad y Claro. estar tranquila y callada en tu casa mientras recibís órdenes. Digo, ¿no? Y esto... Con la realeza, porque somos todas princesas. no, porque somos... Ay, eso me puedo llegar a identificar, guarda. Digo, pero en términos históricos, lo esperado de un varón, una mujer o de la construcción de identidad de género fue cambiando con el tiempo. Y también pensando en por ejemplo, los roles que se establecían normalmente para varones y mujeres, que hoy en día están cambiando un montón. Digamos, antes era, no sé, hace unos años atrás creo que yo jamás me había encontrado con una colectivera. Siempre Claro. eran colectiveros, ¿no? Lo mismo con los taxis, lo mismo con las personas camioneros, ¿no? Y hoy es algo que es muchísimo más común, digamos. Entonces el género también tiene una pata, también tiene un ala histórico, digamos, porque es una construcción histórica, digamos, y las cosas van cambiando con el tiempo. Por supuesto, con lo que también necesitan las sociedades. Y por último, tenemos el sector corporalidad. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración de que cuando hablamos de intersección corporal, hablando de identidad de género, no estamos hablando estrictamente o ni siquiera puntualmente de genitalidad, ni del desarrollo o las diferencias biológicas cromosómicas que pueden llegar a tener los cuerpos, sino que estamos hablando de la corporalidad como una construcción identitaria más. La manera en la que interactuamos con nuestro cuerpo también está determinada por nuestra identidad de género. La manera en la que adoctrinamos nuestro cuerpo, la manera en que vinculamos nuestro cuerpo con la otredad, cambia según la construcción de nuestra identidad de género. ¿A qué me refiero? Entre varones nos damos la mano. Entre mujeres nos damos un beso, digamos. Y esto es algo que, por ejemplo, a mí me pasó una vez en una reunión que éramos todas pibas. Se acerca el hijo de una de ellas y empieza a saludarlas a todas con un beso, pero a mí me alcanza la mano. En principio porque me identificó como una masculinidad y por lo tanto su interacción corporal conmigo no va a ser la misma que va a tener con una mujer. Claro. Y estos son... De hecho, cuando vos le das la mano a un hombre, se genera toda una situación rarísima. ¿Sí? Sí, o sea, a mí me ha pasado, digamos. Como que hay algo raro, ¿no? Sí, sí, es como que quedan... sí, es como si estuviera estableciendo otro tipo de vínculo. Es una Exactamente. cosa muy rara, pero sí, lo he probado, veo. Justamente porque la identidad de género también habla, digamos, cuando hablamos de corporalidad, hablamos justamente de esto, ¿no? Pensemos también, digo, la manera en la que nos sentamos. Yo tengo en la cabeza a mi abuela diciéndole a mis primas, tipo, ay, sentate como una señorita. ¿Cómo? Pará. O sea que
también regula la manera en la que nos ocupamos una silla. ¿Se entiende lo que voy cuando digo No construcción te vayas a sentar en identitaria? la mesa. Olvídate. ¿No? Directamente no te casás. No. O sea, sí, la maldición. Soltera forever. Algo así era, sí. Digo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos con nuestro cuerpo es mucho más aceptado y esperado que una masculinidad haga deporte. Ujú. Y acá voy a traer de ejemplo a una compañera hablando un poquito de la disforia del género, la incomodidad en la identidad de género o el cuestionamiento hacia nuestra identidad de género. No es una experiencia enteramente trans o específicamente trans. También es una experiencia cisgénero. Yo tengo una compañera de entrenamiento, yo entreno taekwondo, que en la intimidad, ¿no? en un momento más de intercambio, ella me ha acercado muchas veces algo que le sucede muchísimo cuando la gente la conoce es que creen que ella es trans o que ella es lesbiana. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque la manera en la que ella tiene de moverse, interactuar, las costumbres que tiene de las actividades que realiza, la forma de vestirse, que también habla de nuestra construcción corporal, hablando de identidad de género, se escapa completamente a la construcción hegemónica, estoy usando comillas, de la feminidad. Entonces ella me ha acercado de, ¿por qué se me cuestiona a mí, mi cis heterosexualidad, por tener el pelo corto, por usar remera, por usar pantalones, por hacer deporte y querer estar dura como una piedra? Me gusta, lo disfruto, me encanta prestar atención a mi cuerpo, darle lo que necesite, hacer que se fortalezca, me encanta. Y por eso, por la relación que ella ha establecido con su cuerpo, su identidad de género, y no estoy hablando de que sea una persona trans, sino es una persona cis heterosexual, es cuestionada. ¿Entendés? Y a nadie más le preguntan, vos sos trans o vos sos lesbiana, solo a ella, digamos. Entonces, A mí me pasó, fue algo que pasó en general en la facultad con un profesor, que por su forma de hablar, todo el mundo pensaba que era homosexual. Y de golpe se casó. Y resultó que no era homosexual, era heterosexual. O sea, que su pareja era una mujer y de golpe quedamos todos como unos prejuiciosos del orto. Pero fue increíble ese choque, porque era como eso, digamos. Veía como enseguida catalogamos, que etiquetamos a alguien por determinada forma de vestirse o de, bueno, esto de hablar. de movernos, ¿no? Ujú. Como, digo, a mí me resuena mucho esta cuestión de que quizá le adjudicamos qué chico más femenino o qué chica masculina simplemente por la manera en la que se vincula esa persona con el cuerpo, ¿no? Ujú. Cómo se expresa, cómo se sienta, qué actividades hace, Ujú. digo, entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de construcción identitaria del cuerpo. Mismo la relación que tenemos con la salud corporal, digamos, bueno, esto es, digo, es muy probable que si construís tu identidad alrededor de la feminidad, es mucho más esperado que cuides tu peso, por ejemplo. Esto es algo que yo viví mucho en mi familia, como a mis hermanos varones no se les cuestionaba tanto, disculpen, la forma que tenía su cuerpo como a mi hermana mujer. Ujú. Digo, porque es esperado o es más común que la mujer se preocupe más por no tener sobrepeso. Sobrepeso, bueno, esto entre comillas también, porque el mismo término sobrepeso es gordofóbico. Digo, pero estos tres campos de historia, cultura y corporalidad, son los que se encuentran son los que interactúan cuando hablamos de construcción de identidad de género. Y cuando hablamos de identidad, necesariamente tenemos que hablar de nuestro ser social, digamos, porque por similitud o referencia o posición, nos vamos a ir construyendo. Somos seres sociales, no inventamos nada, digamos, lo hacemos en referencia a alguien más. Y vuelvo a esto del ser como identificación.
Digo, no somos lo que hacemos, somos lo que somos. Y somos todo este complejo número de variantes que nos atraviesan en un mismo tiempo. Volvamos a enumerar: raza, clase, edad, género, sexualidad. Todas cosas que suceden al mismo tiempo en el mismo lugar a una misma persona. Claro. Digamos. Y ahora sí vamos a pasar a esta cuestión más de la performance. Y lo primero que quiero hacer acá es tratar de definir qué es una performance. ¿Qué entendemos cuando decimos performance? Yo lo entiendo como el compromiso hacia un único sentimiento de manera absoluta hasta el final para probar un point, para transmitir una idea o un concepto. Bien. Ajá. Creo que la traducción al español más cercana sería licencia poética, ¿no? Ajá. Cuando hacemos una licencia poética nos estamos permitiendo quizá no escribir bien, quizá salirnos de las normas establecidas de la lengua para probar un point, para hacer más fuerte nuestro concepto o para ir más allá, para dejar claro cómo nos sentimos o lo que queremos expresar, ¿no? Bien. Pero queda incompleto, digamos, porque yo entiendo que en la performance vos te comprometés con una sola emoción y solamente sola esa emoción, al mismo tiempo que estás completamente desapegada de ella o desapegado. Claro. Que tenés esta capacidad de decir, por ejemplo, a ver, ejemplo performático, los memes depresivos que muchas veces compartimos en las redes. Este mismo meme que nos tirabas acá sobre qué hago hoy, ¿no? Que se me juntan todas estas cosas y hoy me voy a quedar en mi casa, estoy deprimido y la vida es una mierda. No es literal. La performance no es literal que me quiero pegar un tiro y que, Claro. y que la vida me parece una mierda y que nada tiene valor. Pero en ese momento, cuando yo estoy en las redes compartiendo eso, yo me estoy comprometiendo con esa parte de mí, con esa emoción que solamente quiere morirse, porque vivimos en Argentina 2024 y no quiero saber más nada con nadie. Digo, y si alguien quizá me comenta, che, Eli, pero ¿estás bien? Sí, está todo bien, no, o sea, estoy dejando salir esta emoción porque reprimirla. Claro. Porque decirme a mí misma, bueno, Eli, para un poco, porque hay personas que no tienen casa, hay personas que no tienen, y vos tenés un montón de privilegios, es terriblemente agotador y también, y poco saludable para mi bienestar emocional, digamos. Yo tengo que dejar salir esta parte mía que es real, que existe en mí, que es lo único que quiere es morirse, digamos, ¿no? La performance entonces es de cara al mundo. ¿De cara al mundo o de al cara mundo. a internamente? Ah, Digo, también hay pensemos- performance. Porque lo estaba tratando de pensar si era una actuación más o menos genuina. Yo creo que es genuina, pero no es literal. Digo, hay actuaciones muy actuadas. Hay actuaciones muy literales. Ojo con la gente que se cree su propia perfo. Por esto mismo que decía de que tenemos que poder ser capaces de desapegarnos completamente con esa idea, porque en nosotros existen todos los impulsos: el de amar, el de odiar, el de querer y el de no querer, el de llorar y el de reír. Y nos habitan interseccionalmente todos al mismo tiempo y nos podemos comprometer con unos con otros sin que sea sarcástico o sin que sea irónico o sin que seamos deshonestos. Digo, ¿se acuerdan ese video cuando Argentina salió campeón del chabón que se lo llevaban en camilla? Pero el tipo seguía agitando, Ah, sí, somos sí, campeones sí, del sí, mundo. sí. Pero al chabón lo Estaba estaban llevando acostado en camilla porque se había caído de la autopista a la 9 de julio y se había hecho pelota a la pierna. Sí. Bueno, Pero que el tipo quedó como más hincha que todos los otros. seguía agitando todo porque estaba en actitud performática. Claro. Porque en ese momento se estaba comprometiendo con su sentimiento de que salimos campeones y no le importa más nada en el mundo. Y si me tengo que subir a la autopista a agitar la bandera, me voy a subir a la autopista. Y si me caigo, no me importa. Voy a seguir agitando porque en ese momento mi compromiso hacia ese sentimiento es hasta el final. Y lo voy a llevar hasta el final. Y seguramente esta persona, cuando pasaron 2, 3, 5 días, un mes del Mundial, y se le pasó la emoción, fue capaz de desapegarse de esa emoción y decir, che, la verdad que por ahí, mientras se tomó el mate con la pata, con un sello hasta acá, por 6 meses,
seguramente fue capaz de desapegarse de esa emoción y ya no se sintió más así, como decir, bueno, pará, bajate de ahí porque te vas a caer. Digo, ¿no? Eso es la perfo, eso es estar al servicio de la performance. Había cada performance ese día. Llevarlo hasta el Era- final, sin disclaimers, sin explicaciones, sin advertencias. Esto es lo único que me importa y no hay más nada. Y quizás no estamos siendo demasiado precisas, ¿no? O precisos. Quizás estamos tomándonos una licencia poética y emocional. Porque yo valoro mi vida, no es que no la valoro. No es que no me importa que me caí por festejar y revolear una bandera de un semáforo. Me importa, no es que no. Soy capaz de desapegarme de esa idea para cuidar mi salud. Claro. Digo, otro ejemplo de la performance en el habitar humano, las canciones, el arte, la cultura. El otro día entraba a una tienda, estaba sonando la radio, Luciano Pereira, una canción de amor, y él decía que pues, aparentemente amaba tanto a una persona que con esa persona tendría 100 hijos. Ah, sí, ya sé. Bueno. Contigo, tendría 100 hijos. No es literal. Claro. Luciano no está haciendo literal, porque si no estaría preso. Claro. ¿Me entendés? Se está comprometiendo en ese momento, en ese espacio, para componer esa canción, en el amor que le siente esa persona y con su compromiso de que el amor es familia, y lo está llevando hasta el final. Sin explicaciones, sin disclaimers, y no me importa, tengamos 100 hijos. Vamos, Claro. prepárate. ¿Me entendés? Y cuando nosotros escuchamos esa canción, entendemos que no es literal y entendemos que Luciano Pereira no va a querer tener 100 hijos, seguramente ni a Luciano le dé el presupuesto. ¿Me entendés? No sería biológicamente posible. Y no sé si sería biológicamente posible para la persona gestante en cuestión, digamos. Pero vivimos rodeados de estas cosas. Es importantísimo en nuestra vida llevar adelante el poder de la performance, ¿no? Y estar al servicio de ella. Pero igual también llega un momento donde uno dice, no, me estoy yendo un poquito al carajo. Exactamente, porque podemos desapegarnos de esa idea y por eso hay que tener cuidado cuando nos creemos o escuchamos gente que se cree mucho superfluo. Porque ahí empieza la deshonestidad, ¿no? Porque dentro de vos están los otros impulsos también. No es que solamente es esto y nada más. También existe todo lo demás, ¿me entendés? Se me vino un ejemplo, no sé si está bien, pero vos dijiste, bueno, de cara al mundo o de cara a uno mismo también. Y me hizo acordar a cuando era adolescente y me dejó un novio, me vestí toda de negro, pero mucho tiempo, claro, y escuchaba toda música, así como... Y Porque la vida es un lloraba, desamor. Y estaba enojada y bueno, fue como una semana de negro. Perfecto. Luto absoluto y lo voy a llevar al extremo. O sea, Y después Algo es el así. siguiente lunes te sentiste totalmente desapegada de eso. Y decís, bueno, ya está, se me pasó. sí. Pero en ese momento, para vos, para tu ser, para tu emoción, para tu salud sentimental, fue importantísimo de llevarlo hasta donde te lleve, digamos. No reprimir eso, digamos, y largarlo en forma de performance, ¿no? Yo también lo detecto mucho en la política, en los personajes políticos que son tan performáticos. Como por ejemplo, nefasto, pero lo voy a agarrar. De ejemplo, Feynman. El tipo se monta unas performances, se compromete absolutamente con estas ideas que tiene de, no, ustedes son todos unos vagos fumachurros. Y, hay No, que y matar". aparte, cuanto más lo etiquetaron, más hizo uso de Exactamente. Churro no, charuto. Charuto. Más se apoderó de eso Sí. para probar su point, digo, Sí. ¿no? Para expresar sus ideas, los conceptos que lleva adelante y su manera de ver el mundo. Y el tipo se compromete precisamente. Esto no quiere decir que esté siendo deshonesto y no quiere decir, sino todo lo contrario, está siendo perfectamente honesto, digo, ¿no? Porque está llevando hasta el final sus ideas, ¿no? Cristina. Cristina Fernández de Kirchner es una increíble performance. Es increíble las performances que se arma con sus chistes, con sus palos, con sus... la última que fue la del fuck you, que entrando a... ¿no? Sí. que le hizo fuck you así a todo el mundo. Sí. Y en ese momento Cristina se estaba cagando en todos los que estaban ahí. Pero no quiere decir que la tipa no pueda desvincularse de esa idea de esas ganas de mandar a todo el mundo a la mierda. Digo, ¿no? Acá está la performance. Somos seres performáticos.
Lo mismo cuando salimos a bailar, lo mismo que, ¿no? Estas cuestiones. Y cuando entendemos la performance y la pasamos para analizar la identidad de género, muchas cosas cobran sentido. Claro. Ejemplo, estoy tan comprometida con que las mujeres no tienen pelo que durante toda mi vida me voy a pasar cera caliente por el cuerpo, me voy a depilar y no me importa cuánto me duela y no me importa cuánta pachorra me da, lo voy a hacer. No sé muy bien por qué lo estoy haciendo, pero mi compromiso hasta esta idea es hasta el final y por lo tanto lo voy a llevar hasta el final. Lo mismo cuando hablábamos de las interacciones corporales. No, yo soy una señorita y por lo tanto me voy a cruzar con las piernas cerradas. No me importa mi genitalidad y si eso me afecta. No me importa, me voy a comprometer con esta idea y la voy a llevar hasta el final. Lo mismo, ejemplo de masculinidades. Los varones no lloran, así que no me importa cuán roto tengo el corazón, no se me va a caer una fucking lágrima, porque los hombres no lloran. Y ahí es donde encontramos al género de manera performática. Y es importantísimo entender la performance en este sentido para, primero, entender que no tiene nada de malo algo que decíamos en la columna pasada. El binarismo de género en sí mismo no tiene nada de malo. Lo que podemos decir que está errado es la falta de conciencia de la performance del género. Lo mismo que hablábamos hace un rato, pelo largo, pelo negro, pero vestirnos de negro, vestirnos de blanco. Digo, todo esto forma nuestra identidad de género, digamos. Forma la manera en la que expresamos nuestro género. Digamos, incluso la manera que tenemos de hablar y de movernos. Son actitudes performáticas muchas veces. Digamos, digo, ¿cuántas veces a mí me pasa con mis amigas que en su momento, cuando vivía una vida de drag queen, el drag es extremadamente performático, ¿no? Me estoy comprometiendo absolutamente con esta idea de que soy este ser y lo voy a llevar hasta el final. Por más de que quizás me estoy poniendo un corsé que me corta la circulación, no importa, porque se ve fierce y porque me estoy viendo diosa y me voy a comprometer con esta idea hasta que no dé más y al otro día me desapé completamente y lo único que quiero en mi vida es usar bermudas y ojotas con medias puestas. Digo, ¿no? Son cosas que me habitan y son válidas y son reales y expresarlas está dentro de mí, digamos. Entonces a esto nos referimos con la performance del género, a este compromiso que tenemos con la idea de construcción de género, de qué es esperado socialmente de una identidad u de otra identidad, que por similitud u oposición vamos a llevar adelante. Y cada quien va a elegir cómo quiere vivir su performance del género, ¿no? ¿Hay una no performance? Sí, yo creo que sí. Yo entiendo que existen dos planos, en general. Un plano de la realidad, donde existen los problemas reales, con personas reales, donde tenemos injusticias, donde tenemos política, decisiones políticas que afectan la vida real de las personas, donde necesitamos que haya personas reales en el plano de la realidad, haciendo casas, creando vacunas, digo, ¿no? Cuestiones más físicas, que estamos hablando de la realidad, ¿no? Justamente. Y por otro lado tenemos el campo de la fantasía, el dadaísmo y la ilusión, ¿no? Que es igual de importante. Bueno, la performance sucede en este plano. Claro. Las emociones, lo que sentimos, suceden en este plano, ¿no? Muchas veces intentamos que aterricen todas estas cosas en el plano de la realidad, pero ¿qué va a pasar? No van a encajar nunca. No van a encajar esas cosas. Seguramente, que es algo que nos pasa con la performance, cuando lo pensamos en el plano de la realidad, decir, bueno, quizá no estaba tan comprometido con esta idea, porque me dejó mi novio, pero no se terminó el mundo. Con una semana de vestirme de negro y hacerle fuck you a la gente, se me pasó. ¿Por qué? Porque cuando yo paso toda esta perfo, cuando yo paso todo lo que siento a este plano de la realidad, no encaja perfectamente. Porque efectivamente estoy viva, no pasó nada, está todo bien, solamente se terminó una relación. Digo. Y nos podemos mover de campo a campo, digo, ¿no? Hay muchas maneras de empezar a habitar
estas mini performances, movernos al plano de la fantasía, en donde lo único que quiero es ir a ver el recital de Pink Floyd y que Pink Floyd me ayude a conectarme con la parte de mí que cree que el sistema educativo es una mierda y que nos hace pelota al mundo. Y por un instante yo voy a estar ahí. Pero cuando vuelvo al plano de la realidad, también entiendo que los sistemas educativos pueden destruir la ilusión del futuro, pero al mismo tiempo también pueden generar un montón de personas con cierto nivel, digamos, de entendimiento académico. También es un hermoso lugar para generar vínculos primarios. Digo, están las dos cosas. Y en mi ser están las dos emociones. Son opuestas, pero no son irreconciliables, digamos. Pueden vivir la una con la otra. Cuando hablabas de la no performance, creo que depender un poquito de lo que necesitas. Digo, yo no le voy a pedir exactitud y rigurosidad y literalidad a Luciano Pereira cuando canta su canción de los 100 hijos, pero sí se la voy a pedir al ministro de Economía. Porque el ministro de Economía tiene que vivir en el plano de la realidad. Porque está habitando una posición y un cargo. Puede quedar dormido como... no, fue a dormir. No quiere decir que no pueda disfrutar una performance del ministro de Economía, de una que puede ser que sí. Pero seguramente de él voy a esperar que esté en el plano de la realidad. Claro. De que no me hable de música, sentimientos y cosas bonitas, porque eso es el ministro de Economía. O sea, y estás hablando de que llevas adelante la economía de un país que afecta la vida social y el habitar humano de un montón de personas en este mundo, digamos. Y ahí creo que sucede la no performance, digo, ¿no? Entendiendo o bajarle los decibeles. Es dependiendo de dónde te encuentres. Dependiendo de qué necesites, digamos. Claro, digamos, de alguna forma, en algunos contextos, uno tiene que reprimir ese deseo, tal vez, de expresarse de determinada manera, ¿no? Claro, algo así. es como, o sea, es la expresión del yo, hablando un poco más de una parte de nosotros. Del ego. Una parte, y esto es fundamental entenderlo, que yo, volviéndolo para el campo del género, por ejemplo, mi compañera de taekwondo, que dice, ¿por qué se me cuestiona? ¿Por qué no puedo expresar esta parte mía como tal cual sinceramente la vivo? ¿Por qué no la puedo llevar hasta el final sin que alguien venga a preguntarme si soy trans o lesbiana? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Digo, son partes nuestras, son emociones, son sentimientos. Y de vuelta, es fundamental poder comprometernos, llevarlos hasta el final, porque nos hacen bien. Porque es saludable para nuestra salud mental y emocional y psicológica. Digamos, porque existen, son impulsos dentro de nosotros, digamos, que están y no se van a ir a ningún lado, Se van a ir a ningún lado. Por eso buscamos vivir situaciones que nos ayuden a experimentar estas emociones, a poder dejarlas salir, para poder expresarlas. No importa si el otro día no querés saber más nada con eso. Lo necesitas en ese momento. Por eso vivimos rodeados de cultura y performance, de arte. El arte es tremendamente performático, digamos. Muchas veces nos comprometemos con una sola idea para crear canciones, obras pictóricas, para expresar y poder decir, comunicar este concepto, esta idea que tenemos dentro de nosotros, digamos. Ahí va. Bueno, entonces hay performance en todos los roles de la vida de cada uno y performance de género. Sí, o sea, al género lo entendemos con la mirada performática. Interseccionadas todas, ¿no? Claro, digamos, es una manera de interpretarlo, para entenderlo, analizarlo, digamos, y de esa manera también yo creo que relaja mucho, a mí me ha relajado mucho mi propia construcción de género, ¿no? Entender que no somos lo que hacemos, entender que podemos cambiar, entender que nos podemos arrepentir, ¿no? Esto es fundamental también en el caso de la performance, porque es como, bueno, que yo haya pensado así o que me haya sentido así, no quiere decir que eso no pueda cambiar. Porque no quiere decir que dentro de mí no existan otros impulsos, otras emociones. Digamos, después si yo me comprometo con eso o no, puede ser más real o menos real, pero no quiere decir que yo haya sido deshonesta en el pasado o haya sido cínica, ¿me entendés? O esté tomándote el pelo, ¿no?
No, fui completamente honesta, porque en ese momento mi compromiso con lo que estaba sintiendo era hasta el final. Era hasta el final y yo lo voy a llevar hasta el final sin advertencias y sin filtros, ¿no? Como por ejemplo una canción, una emoción, un discurso. Y ahí es donde sucede, y por eso también decimos que el género es performático, porque muchas veces nos encontramos con situaciones en las que no sabemos muy bien por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero bueno, estamos comprometidos con esta idea y lo voy a llevar hasta adelante, a menos de que empiece a entenderlo como esto, ¿no? Como una perfo, que yo puedo elegir habitar o no, o sea, si me hace bien o no. Me imagino esto representa. Lo que decís vos, esto de llevar la perfo hasta el final. Cuando estás cerca de salir del closet, por ejemplo, se te quiebra la perfo. Bueno, sí, o sea, a esto me trae mucho a un montón de veces yo he escuchado en internet de cómo las personas sexodisidentes o género disidentes crecemos jugando a que somos otra persona, ¿no? Esto. En la perfo de que somos otra persona. Y estratégicamente, para poder sobrevivir, prestamos atención a la perfo que hacen los demás y la imitamos, ¿no? Esto que decís, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué cosas puedo permitirme ser, hacer o decir para que no se den cuenta, por más de que es más obvio y ya hasta abuela sabe? Hasta tu abuela sabe. Deje de fingir, nadie le cree. Pero lo voy a intentar, me voy a meter en esta perfo, digamos, para protegerme, para sobrevivir, aunque sea emocionalmente en mi ámbito familiar, digo, ¿no? Y mirá qué interesante cómo a través de tomar la performance podemos engañar, digamos, y cómo es importantísimo poder sentir, por cualquier motivo que sea, pero sentir un compromiso con esa emoción, pero al mismo tiempo un desapego, porque si te empezás a creer tu propia performance, te va a empezar a hacer daño, porque si reprimís eso que sentís, además de la perfo de persona cis heterosexual que te estás montando, digamos, te va a empezar, por algún lado tiene que salir eso, hermano. Claro. Va a salir por algún lado, digamos. Entonces, sospechemos cuando nos estemos creyendo mucho en nuestra performance, digamos, o lo que estamos, esta actuación en la que nos metemos, digamos, porque yo lo entiendo como muy poco saludable emocionalmente, y en algún momento te va a agarrar y va a salir. Digamos, Claro. Lo mejor que podés hacer es hacerlo consciente para tener un poquito de intervención en lo que querés comunicar o quién querés llegar a ser, digamos. Bien. Muy interesante. Tengo 1.000.000 de preguntas más, pero, pero hemos llegado a los como 40 minutos para Corta nunca. Soy esto. Perdón, no, soy igual esto. no te agraman, las columnas acá duran más o menos lo mismo. No, pero ahí me quedé pensando un poco en el cruce ahí entre performance e identidad, o como, pero bueno, no lo tengo como muy definido. Va a caer. Va a cantar. Sí. Bueno, En el próximo capítulo. En el próximo capítulo. No sé qué voy a traer en el próximo capítulo, pero vamos a estar acá. Ahí está. Nos vamos nosotros a una pausita ahora con Anaí Arias, que nos trae esta canción Salven, que eligió Eli. Nos vamos a tratar de reflexionar sobre la perfo que vamos a hacer en los próximos del bloque que viene. Ya volvemos. Gracias, Eli. No, por favor, a ustedes.